Bases biológicas del lenguaje. Como concepto tenemos a que una comprensión de la neurobiología del desarrollo del lenguaje tiene implicaciones importantes para quienes buscan optimizar el desarrollo del lenguaje. Las ideas de esta investigación tienen el potencial de proporcionar consejos prácticos basados en la experiencia de los padres y la madre. Además, la evidencia de esta investigación puede ayudar a los educadores y las personas responsables de la formulación de políticas a identificar, desarrollar y adoptar programas de enseñanza del lenguaje y la alfabetización basados en la evidencia tanto para los estudiantes de una primera o segunda lengua. Lenguaje reflexivo alude a la capacidad de interpretar los estímulos auditivos, extraer los significados, ya sea a nivel de palabras o de oraciones de lo que hemos oído, de modo que se comprende el mensaje. Lenguaje escrito es la representación de una lengua por medio del sistema de escritura. El lenguaje escrito es una invención y como tal debe ser enseñada, a diferencia del lenguaje hablado o del lenguaje de signos, que son aprendidos espontáneamente para exposición, especialmente en la infancia. Lenguaje comprensivo se refiere al potencial de recordar las palabras pertinentes o ordenarlas en oraciones, dando la razón de nuestro idioma y así exponer claramente una representación. Se desarrolla anticipadamente, ya que el niño desde que nace está pendiente de estímulos lingüísticos y en la capacidad en que la interacción con los adultos se mantenga. Logra percibir lo que dice. Bueno, y la imagen que estamos viendo ahorita es el área relacionada con el lenguaje. Bueno, el área de Broca, como lo pueden observar acá, el área de Broca es la sección del cerebro humano involucrado en la producción del habla, el procesamiento del lenguaje y la comprensión. No hay que olvidar que pese a la importancia de esta área en el habla, no se puede hablar en términos absolutos. Bueno, la ubicación, el área de Broca se encuentra en el hemisferio izquierdo del cerebro. Está localizado justo encima de la fisura del silvio y próxima a la zona anterior de la corteza motora responsable de los movimientos de la cara y la boca. Bueno, ahora nos toca todo el fascículo arqueado. Bueno, son fibras de asociación larga. El área de Broca se conecta con el área de Wernicke por medio del fascículo longitudinal superior. Bueno, lo podemos encontrar estas fibras en ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Bueno, y lo podemos observar otra vez todo el contorno, el rojito. Bueno, ahora nos pasamos al área de Wernicke. Es el área principal para la comprensión del lenguaje. Es la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores. Bueno, y lo podemos localizar en el hemisferio izquierdo, específicamente en el lóbulo temporal. Bueno, y lo podemos observar que está acá, el área de Wernicke. Bueno, ahora nos pasamos al corteza auditiva. Lo podemos encontrar que está acá. Bueno, es la región del cerebro que es responsable del procesamiento de la información auditiva. Y muy bien, ¿y dónde se localiza? Pues se localiza en la zona superior del lóbulo temporal, donde su amplitud es menor que en otros mamíferos. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el córtex motor. Bueno, es un área especializada de la parte anterior del cerebro. ¿Dónde lo podemos localizar el córtex motor? Pues acá. Bueno, se localiza en la parte externa del cerebro, justo en el lóbulo frontal. Bueno, y por último tenemos el córtex visual, ¿no? Que se trata de uno de los sentidos más representados a nivel de la corteza, ocupando su procesamiento la mayor parte del lóbulo occipital y una pequeña parte de los parietales. El lenguaje de los hemisferios cerebrales. El lenguaje es la forma típicamente humana cómo se transmite información compleja entre personas y las conductas relacionadas con este proceso son muy complejas. Las personas suelen utilizar en una conversación corriente alrededor de 180 palabras por minuto. Los hemisferios cerebrales muestran diferentes capacidades frente al lenguaje. Ambos hemisferios manejan el lenguaje, aunque el hemisferio izquierdo tiene una estructura distinta al otro. Sabemos que una lesión en el hemisferio izquierdo del cerebro altera las habilidades del lenguaje, aunque a veces también pueden ocurrir cuando la lesión está situada en el hemisferio derecho. Existe evidencia que el hemisferio no dominante
está implicado en funciones que son un paso más allá de sus funciones esenciales del lenguaje, relacionadas con el significado literal. Estas incluyen el determinar el estado emocional del hablante, su tono de voz, su estado de ánimo y sus ansiedades. Patologías del lenguaje. Para la mayoría de los bebés y niños, el lenguaje se desarrolla de manera natural, comenzando en el nacimiento. Para desarrollar el lenguaje, un niño debe ser capaz de oír, ver, entender y recordar. Ahora, los trastornos del lenguaje pueden ocurrir en niños con otros problemas del desarrollo. Trastornos del espectro autista, pérdida de la visión y dificultades de aprendizaje. También puede ser causado por daño al sistema nervioso central, el cual se denomina afasia, que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica. Entre otros también disfasia, que es un trastorno del lenguaje en el que se ve disminuida la capacidad comunicativa. También dislexia, que es la alteración de la capacidad de leer por la que se confunden o se altera el orden de letras, sílabas o palabras. Los síntomas pueden ser dificultad para entender lo que otras personas han dicho y para organizar sus pensamientos. En tratamientos, la logopedia y la terapia del lenguaje son el mejor método para este tipo de trastornos del lenguaje. ¿Cuál es la relación entre el lenguaje y el pensamiento? La relación entre el lenguaje y el pensamiento es que son fundamentales en cada proceso de construcción del desarrollo personal y para restablecer relaciones sociales. Una de las principales herramientas para el ser humano es a través del lenguaje. Desde el entorno social ayuda a que el individuo interiorice y exprese su pensamiento. El lenguaje y el pensamiento están íntimamente ligados, ya que el desarrollo personal de un individuo estaría incompleto si estos dos conceptos se separaran. Y como conclusión de este tema tenemos que las técnicas modernas de neuroimagen son las herramientas poderosas para poder investigar los efectos de factores ambientales, genéticos y epigenéticos en la neurobiología del desarrollo del lenguaje. La investigación que utiliza estas técnicas con niños o niñas de una gama más amplia de estratos socioeconómicos conducirá a una caracterización más completa del tiempo de desarrollo de los subsistemas del lenguaje y los efectos de los factores ambientales en este desarrollo.